Esta fue mi experiencia durante 4 años de haber invertido en la bolsa de valores. Te voy a comentar los mejores puntos, cuáles fueron mis primeras dudas y por qué llegué a esa decisión de empezar a invertir en la bolsa y no en un plazo fijo, no en una billetera virtual. Y ya vas a enterarte por qué, porque es abismal la diferencia que podemos hacer. Todo empezó cuando empecé a tener un sobrante de dinero a partir del trabajo que venía realizando. En este caso fue de servicios fúnebres. En mi caso fue solamente traslados. Básicamente en eso consistía mi trabajo de fúnebre. Era un negocio familiar. Todavía sigue existiendo, pero yo ya no hago ese servicio. Prácticamente empecé a juntar algo de dinero con eso y me empecé a preguntar, bueno, el plazo fijo no me rinde, la inflación es muy alta. En ese momento estábamos en una situación totalmente distinta. Antes de la pandemia del COVID del 2020, que yo ya venía diciendo que muy probablemente iban a empezar a cerrar todos los países, todas las fronteras, y prácticamente eso pasó, incluso antes de meterme en la bolsa de lleno, ¿no? Entonces dije, bueno, esto no me rinde, esto me parece que podría ser una opción porque me gusta esta idea de comprar acciones, ser parte de la empresa, tener derecho a votos. Quizá en ese momento los dividendos me atraían, pero después me di cuenta que los dividendos realmente no son como uno lo imagina si no tiene un capital enorme, porque yo al principio empecé a poner muy poquito, comprar acciones de a poco para quitarme el miedo primero, para tratar de ver cómo me va en segundo lugar y bueno, finalmente de a poco fui aumentando posiciones en los papeles. Recuerdo que al principio compré acciones antes de la pandemia, en febrero o marzo por ahí, y obviamente me agarró toda esa baja, pero el largo plazo me hizo recuperar y la primera acción que me dio beneficio más de un 20% o por ahí fue Inversora Juramento, un papel que hoy está en una situación medio irregular, pero ese es otro asunto. Entonces me decidí básicamente porque vi que la bolsa de valores podía rendir muchísimo. Por ahí siempre vemos videos donde hablan de que si hubieses comprado Apple hace 10 años atrás, si hubieses comprado Tesla hace 10 años atrás, si hubieses comprado Bitcoin, todo eso logró que capturasen mi atención y de a poco fui viendo que todo eso era real en ciertas partes, porque recordemos que ganancias pasadas no garantizan las futuras. Entonces decidí empezar a estudiar más el análisis técnico, intenté profundizar más mis conocimientos, incluso tratar de rendir el examen de la CNB. Por suerte la aprobé al primer examen que me presenté de manera virtual y por lo tanto he tenido todas estas operaciones que van a ver ahí en esos screens muy positivas. Hay otras más que no les saqué, pero prácticamente ha superado demasiado por lejos el rendimiento de las acciones, porque básicamente he estado muy comprado en acciones argentinas. Recordemos que está siendo la número 1 en índice, es decir, lo que está subiendo el índice Merval argentino es primera en el lugar, por decirlo así, es la campeona, porque incluso supera el S&P 500 en estos momentos. Y bueno, toda esta situación de un bull market prácticamente me dio jugosas ganancias muy importantes. Esto no quiere decir que te vas a hacer millonario, que vas a manejar una Lamborghini, sino que es una herramienta más para tu trabajo. Es decir, hay personas que les ayuda a comprar algo o a tener una espalda por si alguna situación extraña pasa en su mercado real. Entonces es importante saber eso, de que lo que pasa en la bolsa es real, siempre y cuando no te vendan humo, que no te venga alguien a garantizar un rendimiento, porque eso es imposible. Incluso los fondos comunes de inversión son renta variable, ojo con eso también. También me sedujo muchísimo la situación de muchas acciones que básicamente, por ejemplo, la primera que me llamó la atención fue Tesla, que había subido un 700% en dólares, y prácticamente el CDR en pesos había subido un 1400%. Esto por el cambio, el tipo de cambio nuestro, y prácticamente todo eso me llevó a tratar de decidirme completamente de lleno
a las inversiones en este caso, porque no veía un sentido de que el banco preste mi dinero, que hagan lo que ellos querían hacer, porque bueno, ahora la situación cambió un poco, pero prácticamente no prestaban dinero, sino que iban a letras o ese tipo de instrumentos que no son más especulativos, compromisos, y no iban a la economía real. Entonces dije, bueno, voy a ir yo por mis cuestiones de ver qué inversiones son las mejores, porque incluso los jubilados, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está invertido en acciones argentinas, y si se paga de esta forma las jubilaciones, ¿por qué nosotros no armar una especie de cartera para nosotros exclusivamente a futuro? Porque seguramente nos iba a ir bien. Bueno, en mi caso fue el análisis correcto. El Merval subió más de un 400% en dólares, y todo esto confirmó mi postura, mi teoría de que la bolsa de valores es mucho mejor que un instrumento como el plazo fijo, e incluso también depende de las circunstancias de los suba. Entonces prácticamente así me convencí y vi que esto es real. Seguramente tenés que tener muy en claro, investigar qué brokers en donde puedes invertir estos sean serios, porque hay muchos brokers por ahí medio truchos, medio falsos, de otros países. Acá en Argentina como que ya sabes identificar cuáles son los legales, autorizados por la CNB, tienen que tener su matrícula y demás. Y a los principiantes les digo que no se rindan, porque va a valer muchísimo la pena una vez que ya la agarrás el sentido de este partido que te toca jugar dentro de la cancha, dentro de la bolsa de valores. Vas a ver que después es cosa sencilla. Por ahí sí habrán emociones muy fuertes con respecto a eventos, sobre todo los binarios, pero ya sabemos cómo controlarlos en este canal. Suscríbete para aprender mejor sobre esto, que hay muchos tutoriales. Un saludo.